a la luz del mismo plan salvífico de Dios. Es eso lo más importante, que interpretemos estos años del 2007 al 2014, 7 años dentro del plan de Dios. El plan de Dios tiene muchos años y Él no lleva prisa. Él no lleva prisa. Se sitúa la época de los patriarcas en el 1850 a.C., ya hace 4.000 años. Y Dios se ha revelado siempre de manera paulatina, progresiva, siempre de este modo, a través de etapas, a través de sucesos que nosotros tenemos que leer. Pues aquí estamos en es una bitácora, no es a lo mejor lo suficientemente completa, es algo que nosotros vamos haciendo, es importante para nosotros como sacerdotes, con el señor obispo a la cabeza, que ustedes lo entiendan y que ustedes sepan lo que hacemos. Nosotros sabemos que ustedes nos quieren, ya voy a los efectos, y sabemos que ustedes rezan por nosotros, pero crean que además de lo que hacemos en la comunidad, cada uno de nosotros, está el esfuerzo por decir, ¿podemos o no podemos? ¿Podemos hacer que este avión se mantenga? Si realmente podemos, con la gracia de Dios, no por nosotros mismos, con la gracia de Dios podemos hacer que nuestra iglesia vea su propia realidad, la analice con esta mirada, con esta evaluación autocrítica, y podemos dar, aspirar, suspirar por algo diferente. Podemos con esto abrir a lo mejor el diafragma y que respiren nuestros pulmones y que nuestra inteligencia se sienta cosquillitas y decir, sí es cierto, voy a disfrutar y me voy a comprometer con este plan, porque no es mío, no es del obispo, no es de los padres, es lo que Dios quiere, es el plan de Dios. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Escuchaba al padre, mientras que se vayan preparando los vicarios episcopales, por favor, que son los siguientes. Por ahí les damos 2 minutos para que se vayan preparando y estén por aquí enfrente de mí. Si me distraigo, me dicen, ya llegaron, padre, ahí están, pues me echan un grito, ya ven que me distraje pronto con ese. Fíjense que qué bonito escuchar. Uno cuando se pone, se sienta allá y empieza a escuchar a la persona enfrente, entiendo a la señora, a la abuelita o al señor padre, qué bonito habló. Y de veras que cuando uno escucha esto, se me vino a la mente ahorita escuchar al padre Lalo, estas algunas palabras que las usamos y ni cuenta nos damos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta por ahí de alguna palabra que dijo el padre Lalo y que de pronto nosotros la oímos o la decimos. Y una de ellas es entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? Dios. ¿Cómo? Llenarse, estar lleno de Dios. Fíjense, entusiasmo. Vamos a entusiasmarnos, vamos a hacer que esta asamblea se entusiasme. Y me voy dando cuenta poco a poco cómo el Espíritu nos va llevando y nos va diciendo y nos va mostrando que Dios es un Dios positivo, es un Dios agradable, es un Dios que busca siempre lo mejor para nosotros. Viene otra pregunta que decía el padre Lalo: ¿podemos o no podemos? Fíjense, ¿podemos o no podemos? Se nos viene a la mente, fíjense, se nos puede venir a la mente tantas cosas que vemos y oímos allá afuera en nuestra realidad, Matamoros, Tamaulipas, México. ¿Podemos o no podemos poner nuestro granito de arena?
con un entusiasmo para esta realidad. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos. Y recordemos, fíjense, concluyo con esto que decía el Padre. Esto no es un plan de humanos, es un plan de Dios, y Dios se vale de los humanos para que se realice su plan de salvación en nosotros. Amén. Muy bien, pues le damos un fuerte aplauso al Padre Lalo. Muchas gracias, Padre. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, pues ahora ha llegado el momento importante de esta, también importante de esta asamblea, y sobre todo de estos primeros momentos, presentar a nuestros vicarios episcopales de la zona de acá de Vallehermoso, de Reynosa y de Matamoros. Le pido por favor por ahí al padre Pedro, que es de la zona de Reynosa, el padre Margarito, el padre Margarito por aquí. Acá está Margarito. Pásenle si gustan aquí a la parte esta, Maguito. Y me falta el padre Vaquerita. Y José Guadalupe, que es aquí un laico, ¿verdad? Que va a hacer la presentación de nuestra realidad. Fíjense, ellos nos van a presentar así concretamente cuáles son el resumen, la síntesis de todo lo que hicimos nosotros en nuestra parroquia, en nuestro decanato, y ahora ellos nos van a presentar el resumen de toda la zona, cómo están las situaciones de cada uno de ellos. Vamos pues a pedirle por favor, aquí primero, Maguito, vamos a dar un aplauso al padre Mago, vicario episcopal de la zona de Matamoros. Pues muy buenos días a todos ustedes. A mí me corresponde presentar precisamente el trabajo que se realizó en la zona pastoral Matamoros. Nada más vamos a esperar por ahí la pantalla. Creo que hay que explicarles que es solamente un resumen. Es un resumen. En estos días estuve recibiendo de parte de los decanos, el padre Juan Armando Pérez, el padre Alán Camargo, el padre Luis Alberto Mata Patiño y el padre Mauricio Jiménez. Estuve recibiendo la información que ellos estuvieron recibiendo en las asambleas decanales. Y hubo muchísimos frutos que a veces fue difícil, en algunas ocasiones fue difícil resumir en una respuesta muy concreta. Sin embargo, pues haciendo el esfuerzo, por allí voy a presentarles de verdad cuánto tendrán. Yo creo que un 95%, porque se quedaron algunas respuestas que ya no supe cómo integrar en el resumen que les voy a presentar. También el padre Ildefonso Charles me pidió que la última parte no se las presentara, aunque me la enviaron también como fruto de los decanatos. ¿Por qué razón? Porque eso él lo va a retomar y es lo que vamos a trabajar al final de esta asamblea. Entonces les pido por allí que presenten el archivo de la Asamblea Diocesana de Pastoral de la zona pastoral de Matamoros. Bien, voy a estar acá atrás un poquito para ver allí la pantalla. Zona pastoral Matamoros. Bien, se presenta el vaciado con los resultados de la
de los 4 decanatos de Matamoros: decanato de Catedral, decanato Nuestra Señora de Fátima, decanato San Antonio de Padua, decanato Nuestra Señora de Guadalupe. 4 parroquias de la zona pastoral no entregaron resultados a la Vicaría de Pastoral y por lo tanto tampoco llegó esta información a mí como vicario de la zona Matamoros. Aunque allí dice anexo 1, a mí me lo mandaron así, sin embargo no le tomen en cuenta esto de anexo 1. En el campo social, acuérdense que todos trabajamos esto del campo social, el ámbito de la situación conyugal. Todos sabemos también de qué se tratan ya los dinamismos. Y en los dinamismos veíamos las 3 principales causas que favorecen el resultado. La primera causa, la tradición cristiana heredada de la familia. La formación cristiana para estar bien con Dios, y también porque hay buenas campañas de matrimonios colectivos. Luego, ¿cuáles son los 3 rumbos positivos o tendencias a 5 años? En 5 años, si seguimos así, tendremos familias más unidas y también una iglesia dinámica. Se daría mejor testimonio como cristianos y habría más laicos comprometidos en la iglesia. Bien, ahora vamos a las necesidades también en el ámbito conyugal. Las 3 causas: desconocimiento del matrimonio cristiano por falta de testimonio, falta de fe y amor a Dios, desconocimiento de su plan, falta de tiempo y de interés por Dios. Los rumbos o tendencias negativos a 5 años serían: disminuiría el número de matrimonios, aumento al desinterés de los jóvenes por el sacramento, y también crecería la violencia familiar. Bien, seguimos en el campo social, ahora en el ámbito de la religión, los dinamismos. Hay 3 causas: buena relación de los laicos con la iglesia, cercanía de los sacerdotes con la comunidad, se realizan visiteos, oración en casas, etcétera, etcétera. Allí como que ponían una lista grande de actividades que realizan en las parroquias. Los rumbos positivos o tendencias a 5 años: que habría una madurez cristiana, habría atención integral a todos los fieles de la parroquia y crecería el número de fieles comprometidos. También en el ámbito de la religión, pero las necesidades: 3 causas: falta de interés, poco sentido de participación, desconocimiento de la religión, hay mala información, falta de motivación y un miedo al compromiso con Dios. Las tendencias negativas a 5 años: habría más apatía y se incrementaría el ateísmo, crecería el sectarismo, se llegaría a una sociedad dividida, materialista y conformista. Vamos luego al campo eclesial, sobre todo con los comprometidos con la iglesia. En el ámbito de la dimensión querigmática, los dinamismos, causas de ellos: buen funcionamiento en la evangelización y la catequesis, compromiso por atender sectores y comunidades, entusiasmo en transformar la vida de las personas. Y los rumbos positivos o tendencias a 5 años: una iglesia formada, comprometida, responsable, dinamismo y crecimiento en el laicado, laicos unidos en la oración, en el amor y el servicio. Qué bonito, ¿verdad? Bien, en el mismo campo eclesial, los comprometidos, es decir, ustedes, el ámbito de la dimensión querigmática. ¿Cuáles son las necesidades, causas principales? Falta de miembros comprometidos que den buen testimonio,
falta buena disposición para un ambiente cristiano fraterno, faltan proyectos integrales para cambiar estructuras. Y en cuanto a las tendencias negativas, habría una iglesia debilitada, habría nulo interés por las cosas religiosas y menos miembros en la iglesia. Bien, campo eclesial de los no comprometidos, ámbito religioso pastoral. Causas de estos dinamismos: estos laicos no comprometidos tienen preparación, conocen y dan buen testimonio. Sacerdotes y laicos comprometidos con los no comprometidos. Se interesan por la iglesia y el evangelio. Los grupos positivos o tendencias a 5 años: convivencia y cercanía con la iglesia. Se acercarán a la iglesia con actitud de servicio. Habría comunidades más fuertes y participativas. Y ahora las necesidades en este mismo ámbito, las causas de estas necesidades: falta de participación dentro de la comunidad, poca participación de los sacramentos, malas experiencias con sacerdotes anteriores. Y los rumos o tendencias negativos a 5 años: habrá invitaciones personales a participar en la parroquia. Esto pareciera ser algo positivo. Sin embargo, decían, habría necesidad de ir personalmente a las casas de las personas para invitarlos a la parroquia, como un trabajo extraordinario o extra que se tendría que hacer. Mayor alejamiento de los fieles, menos vocaciones y comunidad más dividida. Bien, no se recibió información del anexo 2 sobre las parroquias que no alcanzaron a entregar las encuestas. Siguiente. En el ámbito de los agentes de pastoral, acuérdense que aquí pedíamos 4 elementos buenos y 4, digamos, fallas o deficiencias. Agentes de pastoral: en cuanto a los laicos, hay un compromiso, servicio, responsabilidad, dan buen testimonio y tienen una fe viva, tienen conocimiento de la realidad y de los problemas sociales, hay entusiasmo, lo que decía el padre Lalo, y creatividad para evangelizar. Y los aspectos que habría que eliminar de nuestra vida como laicos: incongruencia y falta de testimonio, falta oración, caridad y testimonio, falta interés por profundizar el estudio teológico, deben involucrarse más en los proyectos parroquiales. Sacerdotes: hay compromiso y servicialidad, testimonio, fe y caridad, espiritualidad, actualizados, buena formación intelectual, viven la misión con entusiasmo, se involucran. También falta mayor disponibilidad y solidaridad, mayor entrega a la oración, enseñanza y caridad, falta seguimiento en las actualizaciones y que salgan a buscar a los alejados. El obispo es accesible, amable, claro en su enseñanza, con amor de Dios, bondadoso, modesto y de fe. Conoce la Sagrada Escritura, se interesa por la formación. De espíritu misionero, sale a buscar a los alejados. Pero también reservado, falta de convivencia con los fieles, falta mayor fuerza para evangelizar y que conviva. Las religiosas y los religiosos: serviciales, amables, alegres, sencillos, con mucha espiritualidad, conocen la doctrina cristiana y se actualizan, tienen entusiasmo y espíritu misionero. Pero falta participación en la parroquia y hay pocos. Falta más oración, profundizan poco y que se involucren más con la diócesis. Diáconos permanentes: disposición y desinterés material, hay buen trato. Decisión firme de servir al Señor, interés por su formación, interés en evangelizar a los más lejanos.
pero son pocos. Critican el ministerio de sacerdotes, falta solidez espiritual, necesitan más preparación teológica y no están a tiempo completo. Falta de saltar, pasa hacia la siguiente página, la siguiente. Bien, nada más allí lean al final, dice gracias. Muy amables. Agradecemos al Padre Margarito. Vamos a pedirle ahora aquí al Padre Pedro, de acá del vicario de Reynosa. Tenemos más o menos cerca de unos 10 minutos. Todo el resumen que están presentando, muy bien hecho. Vamos a dejar aquí al Padre Pedro. Vamos a darle un aplauso aquí al Padre Pedro. Gracias. Muy bien. También lo que vamos a presentar es solamente los resúmenes que llegaron. Primero vamos a hacer la presentación de las 3 causas y 3 tendencias de los dinamismos y necesidades en los decanatos de la zona pastoral Reynosa, resultado de las asambleas decanales. Campo social, la situación conyugal. En las causas del dinamismo o lo positivo son educación en la fe, o sea, la escuela de la fe y el catecumenal. Por tradición, esta causa ya se enunciaba en Matamoros también, y por la recepción de los sacramentos. Esas eran las 3 causas. ¿A dónde vamos a llegar? A tener familias unidas, comprometidas y fortalecidas en la fe. Una sociedad más justa y solidaria. Conseguiríamos la paz social. En las necesidades tenemos 3 causas: desintegración familiar, falta de formación religiosa e indiferencia religiosa. ¿A dónde vamos a llegar si seguimos así? Familias disfuncionales y desintegradas, juventud violenta, carente de valores, falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, migración a otras denominaciones religiosas. Esta tendencia también se apuntó en Matamoros. Voy señalando las coincidencias así más sobresalientes. En el campo social, el ámbito de la religión. Las causas de lo positivo: predicación eficiente del sacerdote, disponibilidad para atender a la feligresía, son responsables, congruentes y actualizados. Se refiere a los sacerdotes. ¿A dónde vamos a llegar si seguimos así? Aumento de fieles catequizados y vocaciones eclesiales. Una iglesia más comprometida con la sociedad y mayor credibilidad en la iglesia. Lo negativo, causas: incongruencia en el testimonio de vida, también muy relacionado a sacerdotes, pocos sacerdotes y muy ocupados, sacramentos recibidos solo por tradición o compromiso social. Ese ya es más amplio y se refiere a los fieles, obviamente. ¿A dónde vamos a llegar? A tener católicos fríos, tristes e indiferentes, a una deserción de fieles, y llegaríamos a una sociedad atea. El campo eclesial de los no comprometidos, ámbito religioso pastoral. Lo positivo, ¿cuáles son las causas? Que los sacerdotes están bien preparados, que preparan bien su homilía y que los fieles vienen dispuestos a escuchar, con el corazón abierto y ya con las lecturas también preleídas. Tendencias: ¿a dónde vamos a llegar? A una iglesia viva y fraterna, centrada en Cristo,
aumento de fieles catequizados y comprometidos, y a una mayor participación de la Eucaristía. Lo negativo: causas: incongruencia en el testimonio de vida, impuntualidad del sacerdote, la predisposición de los fieles a escuchar. ¿A dónde vamos a llegar? Al desánimo, a las comunidades estancadas, a la dispersión de fieles a otras denominaciones religiosas. En el campo eclesial, los comprometidos. Lo positivo: agentes de pastoral muy comprometidos, trabajo integrado entre sacerdotes y laicos, familias ocupadas en la educación cristiana de sus hijos. ¿Y a dónde vamos a llegar? Tendencias: una pastoral de conjunto y orgánica, mayor impacto positivo hacia los alejados y comunidades más firmes o sólidas. Necesidades. Las causas: falta de preparación a pesar de la oferta de formación. Es decir, les ofrecemos, pero no vienen. Falta de testimonio y grupismo y acepción de personas. Esto se refiere tanto a los fieles como a los sacerdotes. Ciertamente se vio que esto de los grupismos como que está muy acentuado en nuestras parroquias. ¿A dónde vamos a llegar? Al indiferentismo y ateísmo de la sociedad, aumento de protestas y estallidos sociales, a una sociedad ausente de valores. La ficha 3, el ámbito sobre agentes de pastoral. 3 aspectos comunes, positivos y o negativos, sobre la dimensión humana en la vida de agentes de pastoral de los decanatos. Tenemos servicialidad, pues esto es lo que se está analizando, vida social, etc. Sí, pasa. Los laicos comprometidos de la diócesis de Matamoros en Reynosa tienen estos 3 aspectos: son responsables, serviciales y alegres. Y en lo negativo: inaccesibles, incongruentes y falta de formación. Obviamente no se refiere a la misma persona, ¿verdad? Hay de todo, como en botica o en el mercado. Ahora, en cuanto a sacerdotes, aspectos positivos: son responsables, amables y bien preparados. Un tequilita, por favor. Aspecto negativo: falta de humildad e impacientes. Órale, ya. Acepción de personas. También se veía mucho eso. Y a veces mal carácter. El obispo de la diócesis. 3 aspectos: responsable, amable y buen biblista. Aspecto negativo: falta de acercamiento y convivencia con las comunidades. Un aspecto que puede ser positivo o negativo: perfeccionista, ¿verdad? A veces no le llegamos. Adelante. Religiosos y religiosas de la diócesis. Aspecto positivo: buena formación, entregados y solidarios. Y en el aspecto negativo: poca presencia en las comunidades, mal carácter. Sí, a veces. Poca participación en la pastoral diocesana, como que llevan su pastoral por su rumbo, ¿verdad? Esto se nota sobre todo en las comunidades educativas. Los diáconos permanentes de la diócesis de Matamoros. Yo aquí diría, yo les dije, no sé por qué pusieron esto, pero que no los conocemos
En Reynosa no conocemos diáconos permanentes. Diáconos permanentes no los conocemos, pero el que los conozca les dice que son serviciales, bien formados y responsables. El aspecto negativo no tenemos, en Reynosa no tenemos diáconos permanentes y la gran mayoría opina que no los conoce, por eso yo había pensado no ponerle nada. Adelante. Dimensión espiritual, 3 aspectos, etcétera, etcétera. Adelante. Laicos comprometidos de la diócesis de Matamoros, aspecto positivo. Responsables, serviciales y dan testimonio. Falta de testimonio, lo contrario, es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y unos son una cosa y otros son la otra. Irresponsables y renuentes a la formación. Los sacerdotes, hombres de oración congruentes con su fe, entregados a Cristo. Aspecto negativo, falta de oración por exceso de trabajo y falta de testimonio de su fe. El obispo, aspecto positivo, refleja su fe y la contagia, exhorta a los laicos a la oración. Ella exhorta, creo que le falta una H. Muy preparado. En el aspecto negativo, visitas muy breves por exceso de trabajo, algunos no lo conocen. Bueno, eso dice. Religiosos y religiosas, aspecto positivo, dan testimonios, son preparadas, son piadosas. En el negativo, exceso de trabajo y falta de testimonio. Diáconos permanentes, pues yo diría no los conocen o no hay en Reynosa diáconos permanentes. Dimensión intelectual. Adelante. Laicos, algunos formados y actualizados de los documentos de la Iglesia y la Sagrada Escritura. De aspecto negativo, no comparten lo aprendido de su formación, falta de formación y arrogancia. Sacerdotes, aspecto positivo, capacitados y actualizados. Aspecto negativo, algunos no aplican el conocimiento adquirido. El obispo de la diócesis, aspecto positivo, buena formación integral y la comparte. Aspecto negativo, no manifiesta su formación intelectual por su lejanía con el pueblo. Los fieles piden que sean más frecuentes sus visitas. En cuanto a las religiosas, aspecto positivo, formadas y actualizadas, motivan a la participación y formación. Y en el negativo, en Reynosa sí hay, pero no las conocen. Es lo que les digo, ordinariamente están en su pastoral, que la pastoral ordinariamente es la educativa. Adelante. La dimensión misionera. Laicos de Reynosa. Aspecto positivo, algunos son entusiastas y están dispuestos. Aspecto negativo, tienen miedo al compromiso, falta de organización e involucramiento. Adelante. A los sacerdotes. Se involucran en los planes diocesanos y motivan a su comunidad a participar. Aspecto negativo, falta organización, falta creatividad y no se involucran en los planes diocesanos. Invita. El obispo de la diócesis. Lo positivo, preocupado por la misión de nuestra diócesis, es muy activo. Aspecto negativo, falta de comunicación y cercanía con el pueblo. Religiosas, contribuyen en la dimensión misionera y son serviciales. Lo negativo, algunas no las conocen, algunos no participan en la misión.
diáconos permanentes. Pues, no hay, sí. No sé si vamos a leer eso, ¿no? ¿Verdad? Eso ya no. Bueno, pues muchas gracias. Qué barbaridad. Pues vamos a darle también un momento muy especial también en esta asamblea. Recordemos que además de Cristo, que es el centro de esta asamblea, también alguien que está aquí cooperando con este plan de salvación, con este plan, este momento especial, pues es también la Madre de Dios, nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a iniciar con este canto mariano, y luego le voy a pedir por favor que pase Alma Delia, Virgen consagrada, a dirigirnos este momento. María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo que se hizo carne, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia a nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén.
bendición en este momento. Vamos ahora a sentarnos y vamos a concluir este resumen, y vamos a pedirle por favor aquí a José Guadalupe que viene a darnos este resumen de la zona de Vallehermoso. Un aplauso aquí a José Guadalupe. Pues la presentación de las 3 causas y tendencias de los dinamismos y necesidades de la zona pastoral de Vallehermoso. En los dinamismos, las 3 causas principales: valores cristianos, familias formadas en la fe, matrimonios colectivos, y las tendencias de seguir así: matrimonios evangelizados, familias comprometidas, familias unidas. En las necesidades, las 3 causas principales: falta de formación y valores, falta de responsabilidad, falta de compromiso. Tendencias: disminución de matrimonios religiosos, familias desintegradas, aumentaría el porcentaje de uniones libres, separaciones, divorcios. En el ámbito religión, los dinamismos y las 3 causas principales: apertura sacerdotal, visiteo misionero, presencia y testimonio de la comunidad. Las tendencias: participación, conocimiento y fe, impulso misionero, iglesia unificada y comprometida. En las necesidades, las causas: indiferencia religiosa, influencia de los medios de comunicación, falta de testimonio. Las tendencias: mayor alejamiento, menos feligreses, menos comprometidos. En el campo eclesial, no comprometidos, ámbito religioso pastoral, las 3 causas de los dinamismos: preparación del sacerdote, testimonio sacerdotal, compromiso, responsabilidad y experiencia. Tendencias: laicos más comprometidos, más acercamiento de los fieles, más amor a la religión. Necesidades, las causas: falta de interés, fe muy pobre, no asistir a misa o asistir por compromiso. Las tendencias: pérdida de interés, irse a sectas, menos fieles. Campo eclesial comprometidos, ámbito dimensión querigmática. En los dinamismos, las causas: buena organización, disposición y compromiso, formación progresiva y querigmática. En cuanto a las tendencias: mejor testimonio y entrega, madurez espiritual, aumento de laicos comprometidos. Las necesidades, las causas: desinterés de los alejados, falta de la experiencia de Dios en sus vidas, falta de misioneros. Tendencias: familias sin sacramentos, cambiarse de religión, disminución de laicos comprometidos. Vamos ahora a ver, en cuanto a los agentes de pastoral, los 3 aspectos positivos y los 3 aspectos negativos en la zona pastoral Vallehermoso. En la dimensión humana, continuamos. Los laicos comprometidos: aspecto positivo, formación integral, viven su compromiso con alegría, responsabilidad. Aspecto negativo: falta de carácter, falta de congruencia, falta de mayor alegría. En cuanto a los sacerdotes de la diócesis, aspecto positivo: entregados a su servicio, están pendientes y accesibles a la necesidad de los demás, responsabilidad. Aspecto negativo: tienen demasiadas actividades, carecen de tiempo, falta de apertura y sencillez. El obispo de la diócesis, aspecto positivo: transmite paz, accesible y sencillo, muy espiritual. Aspecto negativo: falta de dinamismo, falta más presencia en las parroquias, falta de carácter, mano dura. Los religiosos, aspecto positivo: tienen
Aspecto negativo, congruencia, faltan en muchas parroquias, exceso de trabajo. Los diáconos permanentes, aspecto positivo, responsables, muy entregados. Aspecto negativo es que faltan en muchas parroquias. En la dimensión espiritual, los laicos comprometidos, aspecto positivo, amor a la Eucaristía, reflejan su fe y dan testimonio. Aspecto negativo, muy relajados, falta reflejar más su fe, falta de caridad. Los sacerdotes, aspecto positivo, comprometidos con su comunidad, demuestran su fe. Aspecto negativo, falta de tiempo, no reflejan caridad, falta testimonio. El obispo de la diócesis, aspecto positivo, fomenta la fe, orante, espiritualidad, ningún aspecto negativo. Los religiosos, aspecto positivo, oración, fe, testimonio. Aspecto negativo, mucha acción. Los diáconos permanentes, aspecto positivo es que dan testimonio de su fe. Aspecto negativo es que faltan, siguen faltando, ¿verdad? No hay ahí aspecto ningún negativo. Dimensión intelectual, los laicos comprometidos, aspecto positivo es que se preparan en el IDITEP, hay formación, participan en cursos de actualización. Aspecto negativo, falta de tiempo para dar seguimiento a su formación. Algunos se niegan al cambio, falta de tiempo y disposición. Los sacerdotes, aspecto positivo, conocen la problemática, se actualizan constantemente. Aspecto negativo, saturados de trabajo, falta unificación de criterios, no comparten. El obispo, aspecto positivo, está actualizado, conoce la doctrina cristiana, conoce la problemática actual, ningún aspecto negativo. Los religiosos, aspecto positivo, tienen formación, tienen conocimiento, ningún aspecto negativo. Los diáconos permanentes, aspecto positivo, tienen formación, aspecto negativo es que siguen faltando, no hay suficientes en todas las parroquias. Dimensión misionera, los laicos comprometidos, aspecto positivo, hay iniciativa, están involucrados, entusiasmo para evangelizar. Aspecto negativo, falta espiritualidad misionera, no todos salen a los más alejados, faltan misioneros entusiasmados. Los sacerdotes, aspecto positivo, viven la espiritualidad, hay creatividad pastoral, espiritualidad de la comunión. Aspecto negativo, falta de tiempo, no salen en busca de los más alejados, se centran en los sacramentos. El obispo, aspecto positivo, visita las comunidades, está involucrado, entusiasmo para evangelizar, espíritu misionero. Aspecto negativo, poco lo vemos. Los religiosos, aspecto positivo, muy creativos. Aspecto negativo es que siguen faltando más religiosos. Los diáconos permanentes, aspecto positivo es que los ven entusiastas, pero desafortunadamente siguen faltando más diáconos permanentes. Es la presentación, los resultados de la zona pastoral Valle de México. Muchas gracias. Pues muy bien. ¿Cómo la ven? Los de este lado, ¿cómo la ven de acá? ¿Cómo lo vieron? Muy bien. Borroso. Borroso, dice por ahí atrás. No se ve ahí atrás, muy bien. Acá, ¿cómo lo vieron? Muy bien. ¿Cómo lo escucharon? Oigan, ¿cómo está su ser? ¿Está dispuesto o no dispuesto? ¿A todo o a nada? ¿Seguros? A ver, pónganse de pie pues. Vamos a movernos un ratito.
que se nos desentuman los callos y el dedo chiquito de nuestro pie. Vamos a cantarle también al Señor. Recuerden que es un momento de gozo, de entusiasmo, un momento de alegría, además de reflexión, de pensar y de tanta cosa más. Vamos a pedirle pues aquí al coro Aleluya que nos ambiente y nos ponga el ritmo y el ritmo de Dios. ¿Se saben el canto de Mi Ser? ¿No se lo saben? Bueno, ahorita Huguito se los va a enseñar todo. Bueno, el canto. Mientras el coro se prepara, hermanos, les pido por favor a todos los que son del Consejo de Pastoral y Diocesano, no se me vayan a ir porque por ahí va a haber instrucciones después del tema del Padre Serra. ¿Sí? Por favor. Ok, bueno, este canto tiene por nombre Mi Ser. No sé si lo han oído en la parroquia donde nosotros estamos, pues ahí lo pueden oír, ¿verdad? Parroquia San Roberto del Armino, ahí en la colonia Montesquín, Matamoros, Tamaulipas. Ese canto le fue inspirado a nuestro hermano Jorge, que es el del teclado. Jesús lo inspiró y en un ratito sacó esta letra que es así. Vamos a unirnos, venga. Mi ser está lleno de gozo, mi ser está lleno de Dios, mi ser está lleno de gozo, mi ser está lleno de Dios. Te invito, hermano, que tú también lleno de gozo estés. Te invito, hermano, que tú también lleno de gozo estés. Mi mano está llena de gozo, mi mano está llena de Dios, mi mano está llena de gozo, mi mano está llena de Dios. Te invito, hermana, que tú también lleno de gozo estés. Te invito, hermana, que tú también lleno de gozo estés. Mi cadera está llena de gozo. Vamos a la cadera, si la tenemos, por favor. Está llena de Dios. Mi cadera está llena de gozo. Mi cadera está llena de Dios. Te invito, hermana, que tú también lleno de gozo estés. Te invito, hermana, que tú también lleno de gozo estés. A ver, vaya hermoso, vamos. Valle hermoso está lleno de gozo, Valle hermoso está lleno de Dios, Valle hermoso está lleno de gozo, Valle hermoso está lleno de Dios. Te invito, hermana, que tú también lleno de gozo estés. Te invito, hermana, que tú también lleno
transmisión por ahí y vamos a escuchar hoy el tema, la importancia de ubicar las causas y las tendencias en el proceso de la planeación participativa. ¿Y esto cómo se guisa? Para esto le vamos a pedir al padre José Luis Serra que nos lo explique de una manera sencillita. Fuerte el aplauso para el padre Serra. Muy buenos días a todos. Tardes ya, perdón. Bueno, miren, antes de empezar, esa cosa que está en las pantallas es un vínculo. Si lo ponen ustedes en un buscador, en el Explorer o en el vamos a ver hoy. Nada más que lo tienen que poner exactamente como está. Algunas están con mayúsculas y con minúsculas. Hay que conservar mayúsculas y minúsculas. Si alguien tiene aquí internet en su teléfono celular, pues lo puede abrir. Y si quieren, sáquenle una foto, es más fácil que para que no se equivoquen. Y ahí sale el tema. Es minúsculas H, T, T, P, 2 puntos, diagonal, 1, D de dedo, R, P chica, punto, MS, diagonal, 1, C mayúscula, K minúscula, Q mayúscula, X mayúscula, I minúscula y B minúscula. Perdón, mayúscula. A ver si les sale en sus celulares. Para no ver lo de las memorias y lo de los discos, ¿verdad? ¿No salió? Bueno, ya voy a pasar pues al tema. Ahí va. Cambio de diapositiva. Como dijo el padre Mauricio, es la importancia de ubicar las causas y las tendencias en el proceso de planeación participativa. Ese es el tema. Ya hemos estado reflexionando. El señor obispo en su introducción ya mencionaba algunas cosas y la opción de la diócesis ha sido utilizar un método de planificación en la que todos estemos involucrados. Por eso se ha hecho este trabajo del que todos hemos sido testigos en nuestras parroquias, en nuestros decanatos y ahora en toda la diócesis. Es necesario ir poniéndonos de acuerdo. Y sabemos, este año estamos todavía, ha sido el año del conocimiento de la realidad. Lo hemos estado escuchando a lo largo de todo el año. Y este método de planeación participativa está muy en consonancia con un método ya muy antiguo que ha resultado de gran ayuda en procesos de planeación en América Latina, que se llama ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Cuando nosotros estamos diciendo que queremos conocer la realidad, ¿en cuál de los tres momentos estamos? Estamos viendo la realidad. Y para eso, entre todos, hemos estado, a través también de algunas herramientas técnicas, teniendo un acercamiento acerca de esa realidad. No podemos hacer las cosas en el aire.
impresiones que podamos tener. Tenemos que hacer las cosas basados en datos exactos, en situaciones reales, en cosas que realmente están sucediendo. Y para eso necesitamos ver la realidad, para luego juzgar. Pero para juzgar también tenemos que tener un criterio. Y el criterio con el que queremos juzgar la realidad es con la palabra de Dios, con la enseñanza de la iglesia. Una vez iluminada esa realidad, entonces nos decidimos y actuamos. Ver, juzgar, actuar. El conocimiento de la realidad, el año que entra, si Dios quiere, será el año de la interpretación de la realidad. Vamos a ir empezando a, ¿cuál es el segundo paso? Juzgar. Viendo o preparando este tema, me daba cuenta de algo que es muy interesante. El documento de Aparecida, ustedes saben, en 2007 se juntan todos los, o mejor dicho, representantes de los obispos de América Latina y del Caribe en Aparecida, Brasil, junto con el Papa, que estuvo en muchos momentos presente, y elaboraron este documento. Y este documento también tiene la misma metodología, también es ver, juzgar y actuar. Lo interesante de este documento, pues es que estuvo el que entonces era nuestro obispo, Monseñor Faustino Armendáriz, participó, como sabemos, en esa conferencia, pero también como obispo, arzobispo de Buenos Aires, estaba el actual Papa, el cardenal Bergoglio. Y por lo que sé, por lo que he oído, el cardenal Bergoglio tuvo una muy fuerte participación en esa conferencia. Fue uno de los obispos pues que le dieron una orientación muy definida. Y eso se ve porque tiempo después, cuando llega a ser Papa, se ve que asume el contenido de Aparecida y habla y reflexiona acerca de estos contenidos en Aparecida. Y ahí me encontré, y para mí fue una sorpresa, y realmente se los confieso, reciente, apenas cuando estaba preparando este tema, que cuando habla acerca del método ver, juzgar a Dios, ver, juzgar y actuar, dice el texto en Aparecida 19, este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos. Y me llamó la atención que este ver, antes de ver una realidad, ¿qué es lo que el cristiano ve? ¿Qué es lo que los obispos ven? Ven a Dios. Y el modo de ver a Dios, en términos de la teología espiritual, es contemplar a Dios. Dije yo, entonces ver no significa en primer lugar ver la realidad. Antes de ver la realidad, ¿a quién hay que ver? A Dios. Hay que contemplar a Dios. Y no con cualquier ojo, sino con la fe. Y con dos bases que son preciosas. Me llega la lucecita, ¿verdad? Con dos bases que son preciosas, que son pues el tesoro de la iglesia, que son los sacramentos y la palabra revelada. Miren cómo se llama. Palabra revelada y sacramentos. Es el modo como nosotros nos situamos ante Dios, que está accesible, que está a la mano. No es un Dios lejano o escondido, es un Dios que se me da a conocer. Lo conozco. Y además, no solamente lo conozco de una manera, pudiéramos decir, intelectual, sino que además Él mismo me participa de su vida, de su salvación.
a través de los sacramentos. Él se hace vida en mí. De tal manera que a partir de ahí, y solo a partir de ahí, vamos a ver la realidad que nos circunda. ¿Se fijan? Ahí está, vemos la realidad que nos circunda. Hasta que contemplamos a Dios, basados en su palabra y en los sacramentos. Ese va a ser el modo como nosotros tenemos que ver la realidad, contemplar la realidad. Y a partir también, pues, de la providencia de Dios. Y solamente en este contexto viene el siguiente paso. Aquí está. ¿Qué dice? La juzguemos según Cristo, camino, verdad y vida. Y el tercer paso, actuemos desde la iglesia. Fíjense, no es cualquier ver, no es cualquier juzgar, no es cualquier actuar. Se requiere una actitud previa. Antes que nosotros veamos la realidad, tenemos que contemplar a Dios y tener en nuestro corazón la palabra de Dios revelada y los sacramentos. Y vamos a ver esa realidad, pero también no de cualquier manera, sino a la luz de su providencia. Y no juzguemos de cualquier manera, sino según Jesucristo. Y además no actuemos de cualquier manera, sino, que dice Aparecida, desde la iglesia, cuerpo místico de Cristo, sacramento universal de salvación, en la propagación del reino de Dios que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en Cristo. El padre Lalo recordaba el año pasado me tocó compartir el tema de la espiritualidad de la planeación. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo a entender que no se trata de un ejercicio meramente planificativo a nivel empresarial o de una corporación o de una institución humana. Verdaderamente planear en la iglesia es una actividad espiritual. Y esto, como nos dicen los obispos, pues a partir de estas realidades. Por eso, el primer capítulo de Aparecida tiene un título que a mí se me hace muy iluminador en este sentido. Cuando se trata de este primer paso, los obispos van a decir que la nuestra es una mirada de discípulos misioneros sobre la realidad. No es cualquier mirada. Los elementos sociológicos, las herramientas técnicas nos ayudan a que podamos ver esa realidad, pero desde una perspectiva muy específica, que es la mirada de un discípulo misionero de Jesucristo. Y esta realidad entonces sí nos interpela, porque cuando un discípulo misionero contempla la realidad, un discípulo misionero no se puede quedar pasivo. No puede quedarse con los brazos cruzados. No puede tener una mirada de indiferencia. O no puede tener tampoco una mirada solamente, por así decirlo, empresarial o pragmática, a ver qué ventaja saco. Cuando el discípulo misionero analiza la realidad, contempla la realidad, entonces desde la fe, basado en la palabra de Dios, en los sacramentos, entonces la respuesta del cristiano va a ser también un juzgar esa realidad con los criterios de Dios para actuar, para hacer algo. Esta tiene que ser la tónica, se puede decir, de nuestro actuar en la iglesia.
no es un activismo, sino que es una misión. Somos misioneros, discípulos que escuchan a Jesús y que actúan para transformar la realidad. La planeación no puede llegar a ser entonces un documento, un libro, sino que tiene que llegar a una verdadera injerencia en la realidad para transformarla según el querer de Dios. Eso es de lo que se trata. Y por eso vamos en el primer punto, el marco de la realidad. Es importante estar conectado con la realidad, ver las cosas como son, tener claro qué vive la comunidad, y para eso va a ser necesario contar con la ayuda de las ciencias sociales, los datos, las comprobaciones, las estadísticas. Si queremos tener un conocimiento objetivo de la realidad, tenemos que contar con estas herramientas, ¿verdad? Porque podemos, como a veces digo, tener un método melatista, ¿verdad? Un método melatista. ¿Cuál es el método melatista? Melate. Por ahí puede ser. Pero cuando nos basamos en datos duros, y es lo bonito de nuestra fe, que no los hacemos a un lado, sino que contamos con ellos, nuestra acción, por lo tanto, va a ser mucho más objetiva y va a ser mucho más eficaz de acuerdo a lo que Dios dice. Aquí quisiera que viéramos, me gustó esta expresión, ¿verdad? Pero vamos a ver con los anteojos del Papa Francisco, ¿verdad? Ya ven que el Papa usa lentes. Entonces, ver con los ojos del Papa Francisco. ¿Qué querrá decir? Ya tienen que saber muchos de ustedes. Evangelii Gaudium, ¿verdad? La alegría del Evangelio. Y está en los números 50-51, que está al inicio, estos números, está al inicio de un capítulo que dedica el Papa a un análisis de la realidad. Todo el capítulo es un análisis de la realidad que el Santo Padre escribe, va describiendo la realidad, pero la va a ir describiendo con ojos de misionero, de discípulo misionero, ¿verdad? Y el Papa nos da pistas, y yo creo que estas pistas nos pueden ser muy útiles a nosotros en la diócesis de Matamoros para la elaboración de nuestro plan diocesano, porque además estos puntos el Papa los aborda una y otra vez. Yo les decía en la asamblea de canal, que a veces me da pendiente a mí, que yo en las homilías a veces repito las mismas cosas, y que me van a decir, pienso, ¿verdad?, de mis traumas, sí, porque la gente va a decir, ay, eso ya lo dijo el padre, ay, ese chiste ya lo contó, ay, eso lo dijo la homilía pasada. Pero luego veo el Papa que repite las mismas cosas, ¿verdad? Que es como un disquito rayado, que está diciendo y dice las mismas cosas. Y esto, muchas de estas cosas las va repitiendo mucho. Yo creo que esta es una actitud del Papa, consciente, para que las cosas que él repite, pues significa que están en el centro de sus preocupaciones. Y el Papa, por decir este primer punto, nos dice, hay que evitar un exceso de diagnóstico. No se trata de una diagnostitis, ¿verdad? Un exceso de diagnóstico que no vaya a estar acompañado de propuestas superadoras, y dice realmente aplicables, ¿verdad? Realmente aplicables. Es interesante esto, porque sí tenemos la tentación de quedarnos solamente con una visión, un conocimiento muy objetivo de la realidad, y hay que quedarnos y decir qué bonito trabajo hicimos.
No, dice el Papa, hay que caer en algo que sea realmente aplicable. Y dice, no hay que quedarnos en una mirada puramente sociológica, supuestamente neutra y aséptica. En otro número de Evangelii Gaudium va a decir, no hay que caer en una especie de planificación como la que hace un general derrotado, ¿verdad? Así usa esa expresión, un general derrotado, que sí, a lo mejor tiene toda una estrategia, pero ya está perdido. No, y no hay que quedarnos en este análisis sociológico que a lo mejor nadie nos va a poder rebatir. Que sea un análisis perfecto, completísimo, pero no hay que quedarnos solamente con esa mirada sociológica, misionero, no la mirada del sociólogo, la mirada del discípulo misionero, que está alimentado con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Y dice también el Papa, ¿verdad?, considerando que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. ¿Se acuerdan de lo que decíamos, no? Y ya lo veíamos en los resultados de las zonas, las tendencias. ¿Qué va a pasar si seguimos igual? ¿Qué va a pasar? O como dice el Booking, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a parar? Y si siguen las cosas como siguen, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, si siguen las cosas como siguen, ya no puede haber marcha atrás. Podemos llegar a perder las cosas, ¿verdad? El Papa, ustedes saben, todos lo sabemos, es jesuita, y él también pues no tiene ningún empacho en utilizar esta terminología de San Ignacio. De San Ignacio es esta expresión, el buen espíritu y el mal espíritu. Dice, nuestro conocimiento de la realidad tiene que partir de una realidad, o sea, de un conocimiento. Cuando nosotros contemplamos la realidad, tenemos que hacernos, dice el Papa, estas dos preguntas. De esto que hemos contemplado, ¿qué puede ser fruto del reino de Dios? ¿Y qué atenta contra el proyecto de Dios? Fíjense que a veces, y eso yo me acuerdo del año pasado, se suscitó un poco la discusión, cuando se realiza un diagnóstico, pues se piensa es para buscar una enfermedad. Pero en el caso nuestro, no solamente vamos a encontrar enfermedades. Cuando nosotros contemplamos la realidad y la vemos con ojos de discípulo y misionero, cuando utilizamos las herramientas correctas, en la realidad también vamos a descubrir cosas positivas. Sería pues una actitud no de discípulos misioneros, sino de pesimistas, pensar que todo es malo, No, hay cosas buenas. Y eso, pues el Papa lo llama el buen espíritu y dice, hay que reconocer, interpretar y elegir el buen espíritu. Y hay que reconocer, interpretar y rechazar el mal espíritu en nuestro diagnóstico. Ahí está también un poquito una interpretación interesante del ver, juzgar y actuar aplicado a la doctrina de San Ignacio de Loyola. Reconocer, o sea, ver, interpretar, juzgar y elegir, actuar. Ver, juzgar y actuar. El buen espíritu, el mal espíritu. Un médico cuando hace su diagnóstico también nos dice, pues muy bien, usted anda muy bien en triglicéridos.
¿verdad? Dice, muy bien, no tiene nada de problemas con el azúcar. Esas son sus fortalezas. Hay que aprovecharlas. Es interesante, ¿verdad? Y esto también nos puede ayudar un poquito a ir viendo en esto de las causas. Y ahí está un efecto, pongan mucha atención, ahí van las flechitas. ¿Verdad? Ya lo que hemos estado reflexionando. No basta analizar una realidad. No basta, que sería lo visible, ¿verdad? A lo mejor nos podemos fijar en los frutos, en las flores, en las hojas. No, hay estas son las consecuencias, y ya lo decía el señor obispo, ¿verdad? Estas son las consecuencias, pero hay una realidad que la sostiene. Y esta realidad también tiene una raíz. Y esas son lo que nosotros llamamos las causas. Y es lo que ustedes también, o nosotros estuvimos analizando pues en las parroquias, en los decanatos. Esta es la realidad. Bueno, ¿cuáles son las causas? Se manifiestan de esta manera, pero ¿cuáles son las causas? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a cantar pues eso, de dónde vamos a parar, ¿verdad? Ya casi vamos a juzgar, ya lo habíamos dicho, es el marco doctrinal, la palabra de Dios, el magisterio que ilumina la realidad, que ayudan a juzgar, a ver las cosas como las ve Dios, descubriendo causas, efectos, tendencias, y vamos a actuar. Se discierne evangélicamente qué hay que hacer para transformar esa realidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Ver, juzgar y actuar. Y quiero presentarles aquí ya datos duros. Miren, a ver si se alcanza a ver. Esta es una gráfica, no está muy actualizada porque va solamente del 2000 al 2010 de las estadísticas matrimoniales de la diócesis de Matamoros. En el año 2000, aritméticamente, contaditos, hubo 3.772 matrimonios. ¿Alguien se casó ese año? ¿De aquí? Aquí en la diócesis. 3.772 matrimonios. Al año siguiente, contadito, 2.430. ¿Son datos inventados? ¿Es melatismo? ¿Son figuraciones nuestras? Son datos que decimos duros. Y fíjense cómo va la ondita. Bueno, subió el 2002 a 2.900, pero bajó a 2.817, bajó a 2.469. ¿Nos consolamos porque subió luego a 2.651? Pues no, porque en el año 2005 todavía está más bajo que el 2003 y que el 2002, y no se diga 2000. Y luego de ahí para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. El 2008, 1548. 2009, 1589. 2010, 1698. Yo no soy bueno para los números, pero sí hay una diferencia entre 3772 y 1698. Y si nosotros cantamos, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? O sea, ¿qué está pasando? Y claro, esta gráfica es similar a la de los matrimonios civiles. Esto es un dato duro. Y si nosotros lo vemos con ojos no sociológicos, porque podemos estar elaborando teorías sociológicas acerca de las causas de esto, sino que vemos esta gráfica con ojos de discípulo misionero, desde el amor de Jesucristo,
basado en la riqueza de los sacramentos, desde la palabra de Dios, desde lo que Él nos pide, este dato nos puede dejar indiferentes. Nos puede dejar simplemente, ¡ah, qué barbaridad! Puede ser algo que nos deje así nomás, para la pastoral familiar, para la evangelización. ¿Cuáles son las causas de esto? Y por lo tanto, la acción de la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Yo no lo digo, el Papa lo está diciendo mucho, mucho. También en esto parece disco rayado. Nos dice, hay que facilitar las cosas. Las parroquias no pueden ser aduanas. No puede haber un exceso de requisitos. Tenemos que ayudar a que las gentes accedan a los sacramentos. ¿Cómo hacer para, en medio de esta situación, porque no solamente es el aumento de divorcios, es también la disminución de matrimonios? ¿Cómo presentar la belleza del matrimonio cristiano? ¿Qué acciones pastorales podemos hacer para suscitar que nuestros jóvenes se les antoje casarse? ¿Cómo le vamos a hacer? No podemos quedarnos indiferentes. Pero este dato que es frío, no es un dato que se puede quedar frío. Eso tiene que tocar nuestro corazón para poder, entonces sí, con pasión, poner algún remedio. Hay otra encuesta. Esto lo hicieron las diócesis de la provincia. Las diócesis de la provincia. Y viendo las otras diócesis, todas están igual, ¿eh? Está el mismo los porcentajes, ¿verdad? Los números. Esta otra gráfica la hizo un instituto que se llama Indosoc, que es un instituto eclesial de doctrina social de la iglesia. Hizo una encuesta muy completa, muy buena, e hizo esta pregunta. Pero vamos a ver, porque se va a acabar el tiempo. Es lo mismo, pero vamos a ver otra pregunta. Fíjense, hicieron esta pregunta: dígame su opinión sobre la manera en que los líderes de las distintas iglesias, no solamente la católica, que existen en México, deben expresar sus ideas en temas políticos o económicos. Esa fue la pregunta. Dígame usted su opinión sobre la manera en que los líderes de las distintas iglesias que existen en México deben expresar sus ideas en temas políticos o económicos. Y había 10, tenían que calificar del 1 al 10. 10 representa que las distintas iglesias tienen derecho a expresar sus ideas en temas políticos y económicos. Y 1, que no tienen derecho a hacerlo. El color azulito, en donde dice 39%, son los que calificaron del 1 al 3. El que dice 34%, del 4 al 7. Y los que calificaron que sí debe haber una opinión y una influencia de las iglesias sobre los temas políticos, fue el 26%. Y 1% no contestó. Esto es un dato también duro, pero ¿qué nos dice a nosotros, discípulos y misioneros? La gran mayoría de las personas que contestaron esto fueron católicos. Y la mayor parte de los católicos opinan que no, o que no tanto. ¿Se fijan? Solamente un 26% dicen que sí. ¿Esto nos puede dejar indiferentes? Nosotros como católicos, ¿qué creemos? ¿La iglesia tiene que opinar sobre política, sí o no? Sí. Por ahí algo hoy que dijeron que no.
participar en política? Bueno, la mayoría de los católicos dice que no o que no tanto. Solamente este 26% dice sí. Y eso refleja una mentalidad nacional. Una mentalidad nacional. ¿Por qué? Pues por nuestra educación. Somos juaristas. Nosotros desde chiquititos nos dijeron que Benito Juárez había sido un gran héroe porque le quitó todos los bienes a la Iglesia Católica y porque hizo la separación Iglesia y Estado y confinó a la Iglesia a lo meramente religioso. Y nos dicen desde chiquitos, la religión es una cosa privada, es una cosa individual, es algo que cada quien puede practicar con libertad, pero cada quien. Un ministro de culto no puede hablar acerca de una política partidista, pero la Iglesia en su conjunto no puede meterse en política. No puede meterse en política. Esto nos deja indiferentes. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Jesús se metió en política? Grillerísimo. Grillerísimo. La fe tiene repercusiones en el campo político. Claro. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y fíjense la tarea. ¿Qué vamos a hacer como iglesia para transformar esta mentalidad juarista, jacobea, que le dice? ¿Cómo le vamos a hacer? Esto es algo que pues no nos puede dejar indiferentes. ¿A dónde? Y estos son de las encuestas de ahí de la parroquia. Es una última encuesta. ¿Dónde está la muchacha de los papelitos? Tiempo. Bueno. ¿Qué medios utiliza para informarse? Era una de las preguntas de nuestras encuestas. ¿La prensa, el radio, la televisión, el internet o ninguno de ellos? ¿Qué nos llama la atención de ahí de esa encuesta? Que además tenemos la facilidad ahora de ver las cosas de una manera muy gráfica. ¿Qué salta a la vista de esta encuesta? ¿La televisión qué? La televisión y el internet. Televisión e internet. Televisión e internet. Y luego la prensa, el radio, leve, ¿verdad? Televisión e internet. Son las que más, falta una, ¿verdad? No, ninguno, perdón. Sí. ¿De qué año era? ¿Perdón? ¿De qué año era esta encuesta? 2014. ¿Por qué es la de los... esta es una pregunta de las encuestas que se hicieron en las parroquias. 2014. Ahora, fíjense, 40% televisión. Uno dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque pues todos tenemos teles. Ya estamos preocupados porque se viene el apagón analógico, a ver qué vamos a hacer con nuestra tele de blanco y negro que todos tenemos, ¿verdad? Se le cambia así. Pero fíjense el lugar que tiene ahora el internet. El lugar que tiene ahora el internet, casi tanto como la tele. ¿Esto nos puede dejar a nosotros indiferentes? En el proceso de evangelización, ¿qué nos dice este gráfico? Tenemos que utilizar los medios de comunicación. La televisión, ¿cuánto nos cobra por un spot? Para la ¿cómo se llama? El diezmo. Carísimo. Carísimo. ¿Cuánto cuesta un tweet? Nada.
Y el Papa diariamente lanza su tweet. Lanza su tweet. Todos los días. Y además hasta las noticias también lo transmiten, ¿verdad? El Vaticano tiene un canal de YouTube muy bueno, muy bueno. El Angelus allá en Roma es a mediodía, y entonces acá pues es a las 6 de la mañana, ahí en la parroquia misa de 7. Entonces cuando me levanto, ya en el canal de YouTube está el Angelus del Papa, ¿verdad? Comenta el Evangelio del día, ¿verdad? Ya está. ¿Y cuánto costó eso? ¿Verdad? ¿Qué nos dice a nosotros esto en la labor evangelizadora? Hay que utilizar los medios. ¿Qué es lo que decía el Papa? ¿Qué es lo que decía el Papa? Hay que reconocer, interpretar. Hay que reconocer, interpretar el buen espíritu para aceptarlo, aprovecharlo. ¿El internet es bueno o es malo? Es como todo. Malísimo, malísimo, pero también buenísimo. Ahí está un dato que no podemos de ninguna manera que nos quede indiferente. Y son datos duros, son porcentajes reales, no es una cuestión melatista. El Papa, y ya con esto termino, él tiene una expresión que a mí se me hace pues muy fuerte, ¿verdad? Cuando él habla de acercarnos a la realidad, él dice ir a tocar la carne herida de Jesucristo. Tocar la carne herida de Jesucristo. No es un análisis sociológico. Si nosotros nos quedamos con puras cifras y datos, estamos traicionando el verdadero espíritu del Señor. Ese análisis de la realidad nos tiene que llevar a tener un contacto con la carne herida de Jesucristo. Y tiene que conmover también nuestro corazón de discípulos y misioneros, para no quedarnos solamente contemplando un bello análisis, sino para que, iluminado por la palabra de Dios, nos aboquemos a nuestra misión de transformar el mundo, de transformar nuestra realidad. Y no de transformarla así nomás, sino según el proyecto, el querer de Dios, ¿verdad? Esto es un poquito, ¿verdad? El tema era, ¿por qué son importantes estas tendencias, estas causas y estas tendencias? ¿Son o no son importantes? No nos podemos quedar por encimita. Tenemos que buscarle, rascarle, para que nuestra acción sea de acuerdo al querer de Dios. Y además, una cosa que es muy interesante, ¿verdad?, es el modo como Jesucristo mismo quiere seguir interviniendo en la vida humana, a través de la providencia de su iglesia, su pueblo. Es el modo como Él quiere que continuemos su misión salvadora, ¿verdad? Entonces, pues ojalá estas pistas nos ayuden un poquito a descubrir la importancia de abocarnos a esta tarea de ver, de juzgar y de actuar, ¿verdad? De ver causas y tendencias. No quedarnos indiferentes, sino que seamos sensibles y veamos toda esta realidad con una mirada de discípulos misioneros. Pues muchas gracias, muchas gracias.
acerca de las causas, las tendencias, toda esta serie de preguntas que hemos estado nosotros llevando en nuestras parroquias, en nuestro decanato, y que de pronto nos hemos visto así como que desubicados. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere decirnos Dios con toda esta cuestión? Fíjense, algo que me queda bien claro hoy, bien claro hoy, como iluminado desde el Papa Francisco, que es para nosotros el pastor en el cual Jesús ha depositado todo para que siga conduciendo a la Iglesia Universal, es que nosotros tengamos esa mirada ¿de qué? ¿Mirada de qué? Mirada de discípulos misioneros, y que sea una mirada de... No, hombre, no se escucha. Los padres gritan más fuerte que ustedes, de veras. A ver, ¿es una mirada de qué? Pues sí, qué barbaridad. A ver, la última, venga. Una mirada de fe. Una mirada de fe. Fíjense, esta mirada de fe es la que nos va a levantar a todos. Esta mirada de fe es la que nos va a ayudar a transformar nuestra realidad. Esta mirada es la que nos va a ayudar a caminar como diócesis, y también en este plan que Dios mismo va trazando poco a poco en nuestra diócesis de Matamoros. Pónganse de pie, y antes de que vayamos nosotros a comer, vamos a cantarle al Señor, si tuviera fe. Vamos a dejarnos del booking y vamos a cantarle al Señor aquí. ¿Sí? Si tuviera fe. Se la saben, ¿verdad? Vamos a hacer tiempo mientras se organizan ya los de atrás, me echan por allá, que ya esté todo listo. El Padre Maguito ahorita va a venir a avisar cómo va a ser la comida. Mientras bailamos, 1, 2, 3. ¡Venga todos! Ok, todos nos sabemos el granito de mostaza, ¿verdad? Al decir las montañas se moverán, a ver si nos podemos entrelazar entre las 3 filas, por favor. Nos entrelazamos y brincamos primero para el lado derecho y después para el lado izquierdo, ¿ok? Vámonos, y esto es el granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Vamos a mover las montañas que están al lado, venga. A ver, ahora sí, entrelazados todos abrazaditos, sí, si podemos, todos, por favor. Abrazaditos. Ahí. Hago, abraza al Padre. Así es. Todos. Abrazaditos. 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 Sí, acá, ya pues Y brincamos para el lado derecho y después para el lado izquierdo, ¿ok? Dice, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse. Ok, a ver si las mujeres por ahí estamos. agárrense las Las más montañas. posibles que estén ahí, por favor, entrelazadas. Así
nueva cuenta, todos, a ver, todos. Todos, vámonos. Ahí dice, y la asamblea se moverá, se moverá, se moverá, y la asamblea se moverá, se moverá, se moverá. ¡Fuerte el aplauso! Eso dice el Señor, si tuviera fe un granito de mostaza. Eso dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, 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 A la panza. diría a la montaña, muévase, muévase, muévase. ¡Fuerte el aplauso! Bien, antes de irnos, el Padre Maguito nos da las indicaciones de la comida y nos va a dar la bendición, hacer la bendición de la comida. Y tercero, por ahí les van a entregar algún numerito, un numerito. Ese numerito es bien importante, no lo pierdan porque es el segundo momento de nuestra asamblea, es ponernos a trabajar y a participar como asamblea. ¿Sale? Por eso, y si no se los han dado ustedes, pídanlo por favor. Siéntense, por favor. Sí, damas. Que los que están en el área del comedor se pasen acá para que puedan acomodar ahí algunas sillas que hacen falta. Bien, nada más indicaciones. Los de mi derecha, va a haber una fuente pegada a la pared de aquel lado, donde van a pasar allí a servirse, van a estar ya los platos, personas sirviendo, y los de mi izquierda van a irse al lado izquierdo, que va a haber otra fuente. Les voy a recomendar nada más que llenen las mesas, porque como el lugar está reducido, si vamos dejando espacios vacíos, no vamos a completar de mesas. Entonces vayan integrándose allí. Creo que es parte también de la misma convivencia de esta asamblea. Y pues hacemos la bendición de los alimentos, así como estamos de pie. Te pedimos, Señor Dios nuestro, nos mires con benevolencia y te apiades siempre de nosotros. Bendice los alimentos que nos das de tu generosa mano. Bendice a aquellas personas que hacen posible que lleguen a nuestra mesa. Y concédenos a todos gozar siempre de salud de alma y cuerpo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el momento en que empiece el coro a cantar, ustedes ya se vienen aquí para bajar la plaza. ¿Vale?